¿Qué tal, muchachos? La clase de hoy se llama Razones trigonométricas de ángulos agudos 1. La definición son los resultados que se obtienen al dividir entre sí los lados de un triángulo rectángulo. Dichos resultados poseen un nombre y dependen de la posición que guarden los lados, que se dividen respecto al ángulo agudo considerado del gráfico. Como podemos ver acá, tenemos dos ángulos, tanto alfa y tita, tales que alfa más tita es igual a 90, porque sabemos que los ángulos internos suban 180. Si esto vale 90, entonces la suma de esto tiene que ser 90 también. Por lo tanto, alfa más tita es 90. ¿Qué más se cumple en un triángulo rectángulo? Se cumple el famoso teorema de Pitágoras. ¿Qué te dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa elevado al cuadrado, la hipotenusa es el que está acá al frente de 90, si se dan cuenta, es este de acá, ese de acá, en este lado esa es la hipotenusa, a este le vamos a llamar hipotenusa, y cuando tú lo elevas al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Cuáles son los catetos? En este caso nuestro cateto es C y A, por lo tanto se dice que B al cuadrado es igual a A al cuadrado más el cuadrado. Por decir, acá te dice, definimos con respecto a alfa, todo esto lo vamos a hacer con respecto a este alfa de acá, que dice, donde el cateto opuesto a alfa es igual a. ¿Por qué te dice que el cateto alfa es igual a? Mira, ¿por qué? Porque está al lado opuesto, por eso es cateto opuesto. Se le llama cateto opuesto ¿de quién? De alfa, respecto a alfa. Entonces ese es igual a, y ahora el cateto adyacente a alfa, el cateto adyacente es el que está al lado, al costado, si se dan cuenta. Profesor, ¿puede ser el B? No, porque ya sabemos que el B es la hipotenusa. Entonces, el otro, ¿cuál está a su costado? El C, ¿cierto? Entonces se dice que el C. Y como ya les dije, la hipotenusa es el B. ¿Qué más? Vamos a tener tres razones trigonométricas acá, en esta clase, que es el seno, el coseno y la tangente. El seno de alfa va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero como ya les dije, acá tenemos cateto opuesto, ¿cuál es? El A, ¿cierto? Entonces por eso está A. Y la hipotenusa, ¿cuánto vale? B. Entonces por eso está B. Por eso seno de alfa es igual a A sobre B. Ahora, respecto a el coseno de alfa, te dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Para alfa, ¿cuál es el cateto adyacente? Acá lo hemos hallado, es C. Por eso acá está el C arriba. Y la hipotenusa es B. Por eso el B está abajo. Y coseno de alfa quedaría como C sobre B. Para lo que es tangente de alfa, sabemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero ya hemos hallado el cateto opuesto para alfa, que es A, y el cateto adyacente a alfa es C. Y sabemos que es A sobre C. Por eso le he puesto acá A sobre C. Siguiendo con la explicación, que les voy a decir que para tita es diferente. ¿Cuál es el cateto opuesto para tita? Si se dan cuenta, a ver, acá lo voy a borrar. Si se dan cuenta, para tita es diferente. Es totalmente diferente, porque mira, cateto opuesto, ¿cuál es? El C, ¿cierto? Entonces yo le pongo acá C. Y sobre la hipotenusa. La hipotenusa es igual para ambos, ¿sí? El B sobre B, por eso está C sobre B. Ahora, lo que es coseno, voy a pintarlo de otro color. Se dan cuenta, coseno, ¿cómo es? Cateto adyacente, ¿cierto? Entonces el adyacente de tita va a ser A en este caso. Por eso es A sobre B. ¿Por qué sobre B? Porque la hipotenusa no cambia, es igual. B. Ahora, para tangente, ya tengo el cateto puesto, ¿vale? C, ¿ves? C sobre el cateto adyacente, que es A. Profesor, ¿cambia? Sí, cambia, porque esto es respecto a tita. Y lo que hemos visto en este lado de acá, que lo voy a poner con rojo, en este lado de acá es lo de alfa. Esto es lo de alfa y esto es lo de alfa. Ahora, en observaciones, ¿qué tenemos? Dice, note que seno de alfa y cosecante alfa son coseno de alfa y secante alfa, y tangente y cotangente alfa son parejas de razones trigonométricas recíprocas respectivamente.